Bienvenidos una vez más a mi página web, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver un tema, una pincelada simplemente de un tema bastante importante en la historia de España. Es importante en segundo de la ESO, porque dais obviamente historia de España desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, y es importante también en el segundo curso de bachillerato de historia, tanto en ciencias como en letras, porque historia de España es obligatoria y entra en selectividad, ¿de acuerdo? Recordar comprender los temas, intentar memorizar lo justo, hay que memorizar pero lo justo, e intentar sobre todo hacer un buen desarrollo. Mirad, vamos a ver esa transición, como hemos dicho, de la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, a la dinastía borbónica. ¿Qué pasó realmente? Para comprenderlo tenemos que remontarnos a la historia. Recordad que los reyes católicos conquistan Granada en 1492 y después se embarcan en otras historias que ya veremos en un tema posterior si queréis, o seguramente habéis visto en mi página web. ¿Qué pasa? De esos reyes católicos tienen varios hijos, entre uno de esos hijos, bueno, tienen hijas y un hijo. Juana, más conocida como Juana la Loca, por X motivo que ahora no entramos, hereda la corona y se casa, o le intentan casar con la idea de expansión territorial que tenía Isabel y Fernando, pues la casan con un príncipe heredero alemán, ¿de acuerdo? Bueno, de alemán, del territorio de la zona de Alemania, porque realmente reconocer que todavía Alemania no existía como tal. Entonces, ¿qué pasa? De ese matrimonio, de Juana la Loca, digamos, y Felipe el Hermoso, con esos apelativos, nace Carlos V, ¿de acuerdo? El primer rey, que por cierto ya sabéis, si queréis memoria, vamos a ver el periodo entre 1500 y 1700. Y nace Carlos V, que va a reinar en España entre 1516 y 1556. Y recordad también que cuando llega a España lo hace con muy poco éxito, realmente la gente no lo quería, ¿de acuerdo? Este señor va a abdicar en su hijo, es decir, dejar la corona en su hijo Felipe II, que va a reinar entre 1556 y 1598. Le sigue Felipe III, 1598 y 1621, y a su vez le sigue Felipe IV, 1621 y 1665. A este le va a seguir el último, pero el último de los Austria o de los Habsburgos, entre 1665 y 1700. Recordad que los dos primeros, Carlos V y Felipe II, se conocen como los Austrias mayores, y teóricamente, aunque yo estoy en desacuerdo, es la época de esplendor de la corona. Digo en desacuerdo, y si queréis luego en otro tema me lo preguntáis y yo lo amplío el tema, porque realmente llevaron con la idea de hacer guerras contra el protestantismo, entre otras, pues llevaron realmente a la bancarrota al Estado. Y los siguientes se conocen como los Austrias menores, por ejemplo en Felipe III y Felipe IV, por el hecho, bueno, también Carlos II, pero Felipe III y Felipe IV porque realmente dejaron de gobernar y dejaron realmente el gobierno en manos de unos válidos que realmente hundieron más al país en la miseria, como fue el conde duque de Olivares. El último Carlos II, pues resulta de los problemas que tenía, digamos, no solo físico, sino también psicológico, pues no pudo tener descendencia. Y el no tener descendencia conllevó, obviamente, a que se acababa, esa familia dejaba de gobernar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasó? Pues un territorio que, aunque ya estaba en decadencia y estaba, digamos, en la ruina, seguía siendo goloso para algunos países de Europa, sobre todo para Francia o para Alemania. Y en ambos casos se creían que podían tener acceso a la corona española. En el caso de Francia, porque obviamente eran borbones. Los borbones provienen de Francia. Y en el caso de los príncipes alemanes, los de alemanes siempre lo digo entre comillas, porque unificación alemana no ocurre hasta muy posterior, pues se creían porque a través de Felipe I, del marido de Juana la Loca, por eso lo hemos nombrado con anterioridad, algo bastante sencillo. De hecho, y ahora veremos cómo, aunque esto no aparece en el tema,
pero me pareció que era interesante. Carlos II deja en su testamento a Felipe d'Anjou, al rey francés, realmente la corona. ¿Vale? Esto simplemente era para que se haga. Intento siempre meter algún texto, aunque obviamente no es el texto literal del testamento, pero sí que es mucho más fácil hacerlo más atractivo a los chavales, ¿de acuerdo? A los alumnos. Vamos a ver cuál es el caso. Vamos a ver las familias para entender las relaciones entre Felipe IV e Isabel de Francia. Van a tener a Carlos II, que se casa con María de Neuburgo. María de Neuburgo era hermana de Leonor de Neuburgo, que estaba casada con Leopoldo I de Habsburgo, y estos están gobernando en la zona de Alemania, ¿de acuerdo? En el caso de Francia estará Luis XIV y María Teresa de Austria, y tienen el hijo Luis I, que se casa con Ana de Baviera, y entre ellos tienen a Felipe de Anjou e Isabel de Farnesio, ¿de acuerdo? Isabel de Farnesio reinará también en España como mujer de Felipe de Anjou, y por cierto Isabel de Farnesio tenía un carácter bastante fuerte, mientras que Felipe de Anjou, y si os lo comentamos en otro capítulo, tenía bastantes problemas, digamos, también psicológicos. De hecho, se creía que era una rana, o no se cambiaba de camisas porque se creía que lo habían envenenado, etcétera. ¿De acuerdo? Es un problema psicológico, o sea, no podemos meternos ni reírnos de esa situación porque realmente pues, no tiene la culpa. Pero sí queda claro que Felipe de Anjou era el nieto de Luis XIV, y Luis XIV tenía mucho peso en Francia, claro. Bueno, en Francia, en Europa. Entonces, tenía relación con Carlos II, pero también tenían relación, obviamente, los príncipes alemanes, los príncipes, la casa de los Habsburgo. Entre Leopoldo I y Leonor de Neuburgo tuvieron a Maximiliano II. Recordad que el abuelo de Carlos V era Maximiliano también, que se casa con María Antonia de Austria. Tienen por ello a un hijo que es José Fernando de Baviera, que teóricamente es el que va a heredar, y eso no suele venir en los libros de segundo, quien va a heredar la corona. Pero este señor muere bastante joven y deciden que sea Carlos de Habsburgo quien herede la corona española, es decir, que se haga con el territorio de la península ibérica, obviamente excepto Portugal. Y ahí es donde estaba la pugna entre Felipe de Anjou, que lo tenéis a la izquierda de la imagen, y Carlos de Habsburgo. Y aunque en un primer momento se apostaba que fuesen los alemanes quien se quedasen en la península ibérica, disculpa, realmente en España, pues porque aquí no entra Portugal, aunque ya veréis que momentáneamente con Felipe II Portugal va a pertenecer a la corona española, pero sin embargo no es el caso. Finalmente las familias nobles castellanas prefieren a los franceses, a los borbones, y en último momento pues Carlos II prefiere quedarse, o decide que sea Felipe de Anjou quien se quede con la corona. Esto obviamente va a tener sus repercusiones negativas, que posteriormente lo vemos. Lo hemos representado de una manera simpática, de esta manera. El caso que los alemanes no van a quedar contentos, y los ingleses en este caso tampoco van a quedar contentos porque apoyaban a la familia de los Habsburgo, es decir, los príncipes alemanes. Y estos son el mapa, o intento representar cuáles son los aliados de Carlos en ese tono marroncito, naranja, según como es la pantalla. El tono verde, los aliados de Felipe. Y el otro, pues el tono amarillo, los aliados de Felipe y perdidos por España, porque van a haber territorios que vamos a perder en España. Por ejemplo, los aliados de Carlos son Saboya, ¿de acuerdo? Vamos a perder Nápoles, Baviera, Prusia, que Prusia era el estado, digamos, más importante, el territorio más importante de Alemania. Y después vamos a ver que vamos a perder Gibraltar y Menorca.
porque sabemos lo de Gibraltar porque todavía sucede, pero realmente normalmente no hablamos nada de Menorca, pero Menorca también se perdió y posteriormente se recuperó, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a ver una serie de batallas que suceden, que normalmente lo doy en clase, pero que en este caso aquí no vamos a ver. Y vamos a ver que finalmente quien se pone contento es Felipe de Anjou, que pasa obviamente a ser Felipe V. Para ello se firma el conocido Tratado de Utrecht, 1713-1714, y en ese Tratado de Utrecht se reconocen las pérdidas de posesiones territoriales europeas. O sea, que perdemos, como visteis en el mapa, un montón de posesiones. Pues los vencedores son Saboya, que hemos visto en el mapa, Austria, Gran Bretaña y Portugal. Saboya se queda con Sicilia, Austria con el Milanesado, con Nápoles, con Cerdeña, con Países Bajos, Gran Bretaña, ya sabéis que se queda con Gibraltar y acabamos también de decir Menorca, y Portugal la cesión de las colonias de Sacramento, eso está en Uruguay. Como veis, supuso un coste importante realmente ceder a los Borbones, en este caso, un coste importante, un coste territorial, dejar al territorio a los Borbones, ¿de acuerdo? Hubiese sido al contrario, pues también hubiese habido problemas y también se hubiesen cedido los territorios, en el caso de habérselos cedido, habérselos dado a los Habsburgo. Se concedía también el tratado del navío de permiso, es decir, hasta ahora el comercio exclusivo con América era de España, con América, bueno, excepto el caso de Brasil, ¿de acuerdo? Que era Portugal. Pero ahora se le concedía el permiso al Reino Unido, veis que sale intento que salga el barco del Reino Unido, para poder llevar tanto mercancías y, desgraciadamente, otra cosa que no se conoce, el derecho de asiento, que es el monopolio del esclavismo de los negros a África. Y resulta que también lo pierde España. O sea, no tenemos que estar orgullosos de haberlo tenido, ni estar orgullosos de haber dejado que otros también lo tengan. Y también se produjeron cambios interiores, porque la llegada de los Borbones, la llegada de los franceses, de Felipe V en este caso, produjo reformas interiores en la organización política y territorial de España. Es decir, cambió la estructura, cambió la organización territorial de España. Obviamente se refuerza el poder del rey, ¿de acuerdo? Y se centraliza la unidad administrativa, es decir, que todo se va a gestionar desde la capital del reino. Y se redactan los decretos de nueva planta. Esto es muy importante, sobre todo para los de segundo de bachillerato, tanto de letras como de ciencia, porque después también los de letras también lo tienen en geografía. Son los decretos de nueva planta, y en esos decretos de nueva planta se eliminan realmente los fueros y las cortes de las distintas, de las antiguas, digamos, reinos de España, ¿de acuerdo? El reino de Valencia, de Aragón, de Cataluña, de Mallorca, por el simple hecho de que, bueno, hasta el momento subsistían distintos órganos administrativos, las leyes, los representantes, ¿de acuerdo? Y se eliminan y se centralizan en Madrid. Solamente el territorio vasco y navarro no se ve afectado porque apoyaron en su momento a Felipe V. ¿Sabías que Felipe V también trajo la conocida como Ley Sálica? Esa Ley Sálica impedía el acceso de las mujeres al trono. Y también tenéis que tenerlo como algo importante. Lo siento, es así. Es también algo importante porque veréis qué pasa cuando comienza a reinar Isabel II, ¿de acuerdo? Y tenéis que recordar esto. Felipe V trae la Ley Sálica. Y de los cambios territoriales, porque hemos dicho que crea las provincias. ¿Veis? Estas son las distintas provincias que no son coincidentes como las que actualmente conocéis. Porque veis, por ejemplo, que la provincia de Granada sí coincide un poco con el antiguo reino de Granada, pero mirad la provincia de Sevilla, al sur de España. ¿Veis? En ese marroncito naranja, observad que no solo es la provincia de Sevilla, Cádiz, parte de Córdoba, Huelva,
acuerdo? E incluso veis que un trozo se mete en Extremadura. Puede ser la antigua división provincial de España. Y al frente de esa división provincial, por ejemplo la provincia de Granada, ponían al cargo a un capitán general. Pues muchas gracias, esto simplemente he intentado ser una pincelada, pues para que valoréis el tema, para recordar el tema a la hora de estudiarlo. Es un tema bastante sencillo, lo habéis visto en segundo, hemos dicho, lo vais a recuperar en segundo de bachillerato. Y recordad que no solo es para probar un examen, sino que es la historia, y la historia hay que conocerla para poder actuar con consecuencia. No olvidarla, por favor. Un abrazo. Y quedo pendiente de vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Recordad que siempre me podéis encontrar en elgompenformacion.esi.es. Un saludo y hasta pronto.